Saludos mis amigos. Nuestro estudio bíblico de hoy es ¿qué dijeron otros testigos acerca de Jesús? La primera pregunta que tenemos es eh, ¿qué testimonio nos da a nosotros el apóstol Pedro acerca de Jesús? Mateo capítulo 16, vamos a leer el versículo 16. La palabra de Dios dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les está preguntando a los discípulos, ¿qué dicen las personas acerca de mí? Y los discípulos comenzaron a decir, bueno, unos dicen que tú eres Elías, que resucitaste en la persona de Elías. Otros dicen que tú eres un buen profeta. Otros dicen que tú eres un Mesías. Algunos dicen que tú no puedes ser el Hijo de Dios porque vienes de un barrio pobre, naciste y te criaste en Nazaret, no eres de la alta clase, de la familia de los fariseos, de los escribas. Ahora Jesús va más directo y les dice, ¿y ustedes qué piensan acerca de mí? Los discípulos comenzaron a mirarse los unos a los otros. Casi nadie quería responder, pero Pedro llega y de una manera valiente, espontánea, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Mesías se traduce como Cristo al griego. Así que Pedro le está diciendo, tú eres el Mesías, el ungido, a quien nosotros estamos esperando, de quien los profetas hablaron, comenzando desde Adán en el jardín del Edén cuando fue expulsado y que Dios dio la primera profecía mesiánica. En Génesis 3:15, donde Dios dice que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y entonces, prefigurado tu ministerio en la piel de los animales y en el sacrificio de animales, tú eres el ungido, el que ha de venir a este mundo y el que está para salvar a la raza humana. Tú eres el verbo de Dios, tú eres Dios en carne, tú eres el Mesías, el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que Jesús aprueba la respuesta de Pedro. Y Pedro estaba en lo cierto, como un buen testigo de los discípulos, cuando Pedro reconoce que Jesús es el Mesías. ¿Y qué podemos decir también acerca del testimonio del centurión? Sí, el centurión. Vamos a la Biblia, Mateo 27, 54. Mateo capítulo 27, versículo 54. La palabra de Dios nos dice en Mateo 27, versículo número 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. El centurión, que estaba tomando parte activa en la crucifixión de Jesucristo, al ver, al meditar y al observar todo lo que había sucedido ese día, al ver el rostro de Jesús, al ver cómo Jesús sana a última instancia a uno de los dos ladrones que se arrepiente, al ver cómo Jesús dice, Señor, Padre mío, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, al ver la manifestación de la naturaleza que gime y clama porque su creador está tomando el lugar del pecador, y Dios entonces coloca sobre Jesucristo su Hijo los pecados de todo el mundo y de la humanidad, al ver que Jesús es el portador de las maldiciones del ser humano, como dice Isaías, por su llaga hemos sido curados. El centurión, al sentir el terremoto y cómo lo que sucede cuando Cristo dice consumado es, donde hubo un terremoto, donde se vio una oscuridad como nunca antes en la ciudad de Jerusalén, este hombre llega y dice, verdaderamente este es el Mesías, el Cordero, el Hijo de Dios. Es el testimonio del centurión que estaba a cargo de los romanos, de los soldados que estaban ejecutando ese día de preparación, día viernes, a los dos ladrones en la cruz y al Hijo de Dios en medio de ambos.
¿Y cuál es el testimonio de nuestro Padre que está en los cielos? ¿Cuál es el testimonio del cielo de nuestro Padre que está en los cielos? Mateo capítulo 3, versículo número 17. La palabra de Dios dice en San Mateo capítulo 3, versículo número 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Qué está ocurriendo aquí? Déjame leerte desde el versículo 13 del capítulo número 3. Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Mas Juan el Bautista se le oponía. No puedo. ¿Cómo? ¿Por qué? Dice: yo necesito ser bautizado por ti, más bien, le dice Juan el Bautista, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene. Conviene que se cumpla toda la justicia, que se cumpla todo lo que está escrito acerca de mí, en pocas palabras. Entonces consintió, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, fue sepultado en el agua, en el río Jordán. Y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. El Padre que está en los cielos reconoce a Jesucristo como el Mesías, como su Hijo amado, que ahora estaba siendo bautizado para dar ejemplo al ser humano de que nosotros también necesitamos ser purificados por la misma sangre preciosa de Jesucristo. Ahora bien, Jesús ahora toma forma de siervo y comienza su ministerio. Pero el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Así que vemos que el cielo, en la persona del Padre, todos los ángeles obedecen, y el Padre que está en los cielos proclama que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y tenemos uno de los discípulos que era muy incrédulo. Era el más incrédulo de todos. Este discípulo quería a veces racionalizar los milagros de Dios y hasta llevar los milagros de Dios como que si Dios necesita ser llevado a un laboratorio para que nosotros podamos en medio de un laboratorio llegar a la conclusión de la existencia de Dios. Eso es imposible, porque Dios es sobrenatural. Dios actúa de una manera sobrenatural y Dios no depende de nosotros los humanos para su existencia. Al contrario, la naturaleza depende del cuidado de Dios. Los animales dependen del cuidado de Dios, y nosotros los seres humanos, como hijos de Dios creados a su imagen, su semejanza, necesitamos todos los días de la misericordia y la gracia de Dios para poder respirar. Pero ¿qué dice este discípulo que era el que de santo no tenía nada? O sea, podríamos decir el santo incrédulo. Tomás, el discípulo de la incredulidad. Bueno, vamos a leer lo que dice la Biblia. San Juan capítulo 20, versículo número 28. San Juan capítulo 20, versículo número 28. Dice así la palabra de Dios. San Juan capítulo 20 y el versículo número 28. Dice así la palabra de Dios. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor, Señor mío y Dios mío. Pero ¿por qué Tomás está diciendo ahora Señor, mi Dios? Reconoce a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como su soberano, porque la palabra Señor en griego, curio, significa el soberano, el comandante del ejército de Dios, a lo que él está aludiendo. Esa palabra solamente se identificaba para el Señor, para el gobernante supremo. Y ahora él le dice: tú eres mi gobernante supremo. Reconoce a Jesús como la autoridad suprema. ¿Pero por qué? Mira, vamos a leer los versículos anteriores. Dice: Tomás, uno de los 12, llamado el Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: el Señor, hemos visto al Señor. Él le dijo: si yo no viere sus manos, la señal en los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, yo no voy a creer que Jesús ha resucitado, ni que les apareció a vosotros. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos
dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús. Las puertas estaban cerradas, pero Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: pasa a vosotros. O sea que nadie le abrió la puerta. Solamente si la puerta está cerrada y Jesús apareció en medio de ellos. Jesús es sobrenatural, es Dios. Y luego Jesús le dice a Tomás lo siguiente: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces ahí es donde Tomás responde y le dice: Señor, Señor mío y Dios mío. O sea, Tomás reconoce a Cristo como su Señor, como la autoridad suprema, el comandante supremo del universo, pero también lo acepta como el Dios de la creación. Le dice: mi Señor y mi Dios, y lo adora. Ahora, interesante lo que dice Jesús en el versículo número 29. Jesús le dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuál es el testimonio también del apóstol San Juan? Vamos a leer Juan capítulo 20. Y el versículo número 31. Dice: pero estas cosas se han escrito, todos los evangelios y lo que los profetas escribieron acerca de Jesús, todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Jesús le dijo a Tomás: bienaventurados aquellos que no me van a ver, pero van a creer. Amigo, es hora de creer en Jesús. Mi oración en este día es que tú puedas decir como Tomás: Señor, perdona mi incredulidad. He sido una persona incrédula. He querido racionalizar el poder de tu majestuosidad en mi mente pecadora y pequeña. Pero ahora, Señor, yo te pido y te reconozco como mi creador y como mi Dios, que tú puedas obrar en mi vida. Que Dios te bendiga en este día y que tú puedas reconocer hoy el poder de Cristo en tu corazón y puedas aceptar a Jesús como tu Señor, tu Dios y tu Salvador. Y hoy tú seas testigo también del poder del Evangelio de Cristo Jesús para beneficiar a otras personas que también necesitan de la gracia y del amor de Dios. Querido Padre, gracias porque tu palabra tiene poder para transformar nuestras vidas. Porque hay testigos, personas que fueron testigos del poder de Jesús y que hoy todas las cosas que están escritas han sido escritas para que nosotros los que creamos podamos tener vida en el nombre de Jesús. Bendícenos en este día, ayúdanos a hacer tu voluntad y aceptar a Jesús como nuestro Dios y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.